La tuberculosis es una infección bacteriana crónica, cuyo agente etiológico principal es el Mycobacterium tuberculosis. En raras ocasiones puede ser producida por el Mycobacterium africanum, Mycobacterium caneti y Mycobacterium bovis. El bacilo es aerobio estricto y se caracteriza por sus lípidos de superficie que le hace resistente a la decoloración por el ácido alcohol de ciertas tinciones. Esta es la razón por la que se le conoce como bacilo ácido alcohol resistente o también BAR. La tuberculosis se puede clasificar principalmente en tuberculosis pulmonar, tuberculosis extrapulmonar y tuberculosis por Mycobacterium bovis. La tuberculosis pulmonar se transmite a través del aire cuando una persona enferma tose, habla, canta, escupe o estornuda. Esto produce núcleos de microgotas menores a 5 micras que contienen bacilos tuberculosos y que son inhaladas por personas en contacto con el enfermo o sanas. A su vez, la tuberculosis por Mycobacterium bovis se produce por ingestión de leche o productos lácteos no pasteurizados provenientes de ganado enfermo, mientras que la tuberculosis extrapulmonar rara vez es transmisible con excepción de la laringia. De todos los tipos mencionados anteriormente, la tuberculosis pulmonar, o sea, la provocada por una bacteria aerobia preferencial, es la más común, afectando a un 80%, mientras que la extrapulmonar solo afecta a un 20% de la población. Entre los signos y síntomas de la tuberculosis tenemos tos, fatiga y cansancio, pérdida de apetito, y fiebre. Medidas de prevención de la tuberculosis. Estas se pueden clasificar en dos: medidas de prevención de la tuberculosis que debe seguir una persona con VIH y medidas de prevención de la tuberculosis para una persona sana, la población en general. La primera medida que debe seguir una persona con VIH es detención inmediata, diagnóstico precoz y tratamiento efectivo. Estas tres acciones van a cortar de manera significativa la cadena de transmisión. La segunda medida es vacuna BCG Bacillocalmente guerin. La vacuna BCG se aplica intradérmica exclusivamente en niños sanos o con estatus de VIH desconocido. Esos niños nacidos de madres enfermas van a ser protegidos de las formas más severas y diseminadas de la enfermedad. Importante, esta vacuna en pacientes adultos tiene poca efectividad. Tercera medida, estudio de contacto. Se debe observar toda la persona que ha tenido algún contacto con un caso de tuberculosis. Cuarta medida, terapia preventiva isoniazida. Esta terapia reduce el riesgo en los pacientes con VIH de desarrollar tuberculosis durante 24 a 48 meses. En cuanto a las medidas de prevención de la tuberculosis para una persona sana, están: número 1, educarse. Charlas, seminarios, panfletos han demostrado ser eficaces a la hora de enseñarle a una persona cómo autocuidarse y cómo tener hábitos saludables y así prevenir la enfermedad. Segunda medida, pruebas para detectar la infección por tuberculosis. Las personas con un contacto directo deben obligatoriamente realizarse la prueba cutánea de la tuberculina o prueba de Mount Touch. Tercera medida, mantener bajo supervisión a la población vulnerable. Diabéticos, envejecientes, personas que usan drogas ilegales, son personas con un cuerpo débil y que tienen mayor probabilidad de desarrollar tuberculosis. Se ha documentado transmisión de tuberculosis en entornos de atención médica, donde los trabajadores de la salud y los pacientes entran en contacto con personas que tienen enfermedad de tuberculosis. Estas, debido a frecuentar estos entornos, presentan un mayor riesgo a la hora de contraer la misma. Por esto, es necesario tener un plan de control de infección de tuberculosis.
El programa de control de infecciones de tuberculosis se debe de basar en una jerarquía de 3 niveles de medidas de control. El primero de estos es el control administrativo, el cual es el más importante. Dentro del mismo entra lo que es asignar a alguien la responsabilidad del control de las infecciones de tuberculosis, hacer una evaluación del riesgo de tuberculosis en el entorno, hacer un plan de control de infecciones de tuberculosis por escrito e implementarlo, garantizar la disponibilidad de los procesos y las pruebas de laboratorio recomendados, incluyendo la notificación de los resultados, implementar prácticas laborales eficaces para el manejo de pacientes que puedan tener enfermedad de tuberculosis, garantizar la limpieza, esterilización o desinfección adecuada del equipo que podría estar contaminado, educar, capacitar y aconsejar a los trabajadores de la salud, los pacientes y las visitas acerca de la infección, hacerle pruebas de detección y evaluar a los trabajadores en riesgo de exposición, aplicar principios de prevención basados de la epidemiología, usar afiches y letreros para recordarles a los pacientes y al personal los buenos modales de toser. Y por último, coordinar los esfuerzos entre los departamentos de salud locales, estatales y los entornos de alto riesgo, donde se proporciona atención médica. El segundo nivel de jerarquía es el uso de controles ambientales para prevenir la propagación y así reducir la concentración de núcleos de gotitas infecciosas. Hay dos tipos, los cuales son el control ambiental primario, que consiste en controlar la fuente de la infección mediante el uso de ventilación por extracción localizada y en disminuir la concentración del aire contaminado, eliminándolo por medio del uso de ventilación general. También están los controles ambientales secundarios, que consisten en controlar el flujo de aire para prevenir que se contamine el aire de áreas adyacentes o áreas que los rodean, las salas de aislamiento de fuentes de infección transmitidas por el aire. También consisten en limpiar el aire usando diferentes métodos. Por último está el tercer nivel de la jerarquía, que es el uso de un control de protección respiratoria. Esto consiste en el uso de un equipo de protección personal en situaciones que presenten un alto riesgo de exposición a la enfermedad. Dentro de este nivel se toman en cuenta la implementación de un programa de protección respiratoria, capacitar a los trabajadores de la salud en protección respiratoria, educar a los pacientes acerca de la higiene respiratoria y la importancia de tener buenos modales al toser.